Le voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar hablando desde los versículos 1 al 14. Mantenga su Biblia, por favor, abierta en Juan, el Evangelio de Juan. Hoy vamos a comenzar, queridos, un camino precioso de revelación hacia la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Un recorrido que nos llevará, amados, que nos llevará desde la eternidad pasada a la realidad de todos los días, vida diaria. ¿Cómo aplicamos esto a la vida diaria? De eso se trata, ¿cierto? En nuestra serie anterior, aprendimos que la Biblia es nuestra brújula. Nuestra brújula es el mapa que nos guía. Eso estuvimos hablando en la serie anterior. Pero hoy, al abrir el Evangelio de Juan, cuando abrimos el Evangelio de Juan, damos un paso más. Vamos a dar un paso más de las instrucciones que nos da la Biblia hacia la persona. Ya no venimos solamente a buscar qué hacer, sino a conocer un poco más, ¿cierto?, a nuestro Salvador. Juan, en el contexto que él está escribiendo, él escribe cerca del año 90 después de Cristo. Para ese entonces, Juan ya era un anciano. Ya era un anciano que había visto a la iglesia madurar, pero también le tocó, amados, ver algunos que intentaban recortar o domesticar la imagen de Jesús. Amén. Y él sale fuerte a enseñar a la iglesia sobre estos personajes. En sus días, Juan ya estaba luchando con algunos errores doctrinales, teológicos, y que aunque parecen antiguos, en este tiempo también nosotros lo estamos viviendo con otros nombres. ¿Qué enfrentó Juan en esta introducción? Juan enfrentó lo que dudaban de su humanidad, de la humanidad de Jesús, el gnosticismo, el docetismo. Había quienes decían, ¿cierto?, que la materia era mala y que Jesús no podía ser un hombre de verdad. Amén. Sino que era un espíritu, ¿sí?, que solo parecía humano. Por eso Juan casi da un grito de amor al decir, no, estos están equivocados. Jesús es hombre y también es Dios. Por eso en el versículo 14 él nos dice que se hizo carne. Habían otros que intentaban rebajar o separar su divinidad. Un hombre llamado Cerinto que decía que Jesús era solo, ¿cierto?, un hombre usado por Dios por un tiempo, ¿ya? Juan se levanta contra estos personajes a decirnos que Él es Dios y es hombre a la misma vez. Amén. Es solo una persona. Incluso, hermanos, este texto, los textos o los versículos que vamos a leer, se anticipa a errores futuros que ocurrieron, ¿cierto?, años después que Juan escribe esto, como el arrianismo, que intenta decir que Jesús es un ser creado y no Dios mismo, o el modalismo, ¿sí?, que lo vemos ahora, que se confunde pensando que el Padre y el Hijo son la misma persona con diferentes máscaras. Amén. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este prólogo para darnos un cimiento firme a la iglesia que estaba comenzando y a nosotros como la iglesia que ha traspasado los tiempos. Jesús es Dios. Amén. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. El apóstol Juan escribe en el capítulo 20, el versículo 31, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces Juan estaba predicando en ese tiempo contra esas tendencias, esas teologías, esas doctrinas que comenzaron a aparecer y también que se han traspasado por los tiempos con diferentes nombres, pero hablando lo mismo. Entonces, este versículo, este texto nos va a ayudar a nosotros a entender la verdad bíblica sobre quién es nuestro Señor Jesús.
sabe que Juan rompe estos muros con la palabra que servía de puente. Él habla sobre el logos. El logos. Para el judío era la memra. La palabra creativa de Dios. Para el griego era la razón del universo. Amén. Pero Juan les cambia la perspectiva y les dice: eso que ustedes tanto buscan no es una idea fría. Amén. Ni una fuerza lejana. Es alguien que tiene nombre y que quiere caminar a tu lado. El logos. Qué poderosa palabra. Vamos a ir al primer punto y como siempre voy a tratar de dividirlo en tres. Este primer punto, la voz eterna, el amor que nos pensó primero. Vamos a leer Juan 1, versículos 1 y 2. Si usted lo tiene ya, dígame amén, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces lo primero que veremos es la existencia pretemporal de Jesús. Qué paz nos da saber que Jesús no está sujeto a un reloj. Amén. Juan nos revela que el verbo era de una forma constante. En español nosotros vemos era como algo pasado, pero en el griego que está escribiendo Juan, es algo continuo. No es pasado, es continuo. Cuando el universo dio, ¿cierto?, su primer suspiro, el Hijo ya estaba al lado del Padre, en la gloria del Padre. ¿Por qué es importante entender esto, queridos? Porque si Él es eterno, significa, queridos, que su amor por ti no es una idea del momento, sino su amor está activo en este momento por ti y por mí. No está limitado al tiempo. No es un plan B de Dios. Estaba programado, estaba diseñado que el Mesías prometido traería salvación a la humanidad. Amén. Qué tremendo. Cuando yo leía estos versículos me emocionaba de saber que nuestro Señor Jesucristo es poderoso y es Dios. Segundo, distinción personal. Primero, existencia pretemporal y distinción personal. A veces nos cuesta entender que Jesús es Dios a la misma vez, ¿cierto?, que Hijo. Nos cuesta entender que el Padre está diferenciado del Hijo en personalidad, aunque son un solo Dios. ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo puede ser un Dios en tres personas? Es difícil de entenderlo y a veces de explicarlo, porque la palabra Trinidad no aparece, ¿cierto?, en la palabra, pero sí está el principio de un Dios en tres personas diferentes. Juan nos da una pista preciosa. El verbo estaba orientado hacia Dios. Cuando digo verbo, digo nuestro Señor Jesús. Esto nos va a cuidar, queridos, de un error común. Pensar que son dos personas diferentes o distintos, vestidos de diferentes o distintos disfraces. La Biblia nos muestra que el Hijo tiene su propia eternidad. Amén. ¿Me va entendiendo? Está muy enredado lo que estoy diciendo. Está un poquito enredado. No son extraños entre ellos. Viven en una unión perfecta. En una unión perfecta que son solo un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo no es un Dios solitario, es uno en tres personas. Un Dios que es en su esencia relación y comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lo siguiente que vemos en estos versículos es la esencia divina. Cuando Juan dice que el verbo era Dios, está diciendo algo asombroso
o que debiera asombrarnos, querido. Jesús no es solo alguien que se parece a Dios, sino Él es Dios. Él es Dios, amado. Podemos pensarlo de esta manera. Deja darte este ejemplo. Si hablamos del mar, ¿sí? Una gota no es todo el océano, ¿ya? Pero esa gota tiene exactamente la misma esencia de agua salada, ¿ya? Jesús tiene todo el peso, la gloria y el carácter del Padre. No está en un escalón más abajo. Él es Dios eterno y además de eterno, Él es accesible. Amén. Amén. Déjame darte una ilustración, a ver si lo entendemos mejor. Imagínate un ancla de un barco. Para que un barco no se lo lleve la tormenta, el ancla tiene que agarrarse a algo, ¿cierto? Que no se mueva, ¿sí? Si tu ancla está pegada a otro barco o a la arena de tus emociones, ¿qué va a hacer? Se va a hundir o se va a ir para cualquier lugar. El logo, nuestro Señor Jesucristo, es la roca. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es el eterno, el logos, la roca que estaba ahí antes incluso que el mar existiera. Amén. Vamos entrando en calor. Vaya entendiendo. Déjame darte la aplicación de este primer punto. Si el amor de Cristo es una roca eterna, querido, su cuidado de nosotros depende exclusivamente de Él, no de cómo nos sintamos nosotros hoy. Depende de donde nosotros estamos tomados, aferrados. Si estamos aferrados a la roca, al eterno, al logos, tenemos esperanza de salvación, de paz, de gozo eterno. Cuando nosotros con fe nos tomamos del Señor, yo te aseguro que vivirás en paz, confiado de que estamos en las manos del Señor, en la voluntad perfecta de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida espiritual se transforma en una vida poderosa, en una vida confiada, una vida llena de esperanza, de fe. Aleluya. Anclados a Jesús. A veces dejamos que el miedo al mañana, el miedo a lo que vendrá, nos roba la paz. ¿Sí? Hoy día es un buen día, a través de esta palabra, para soltar esa ansiedad y ponerla a los pies de Jesús. Jesús, el que sostiene la historia, nos sostiene a nosotros, queridos. Cuando nosotros entendemos esta gran dimensión, entendemos que Jesús, el creador de todo, el creador de ti y de mí, es el que está a nuestro lado cuidándonos, ayudándonos, proveyéndonos. Cuando entendemos esto, aunque vengan los problemas que vengan, y pasaremos por prueba, y lo hemos hablado muchas veces, pero cuando estamos tomados del Señor, podemos decir como Jorge que me escribió en la mañana: tengo paz, tengo paz. No hay nada más doloroso, no hay nada más terrible en la vida que se muera un hijo o que se vaya antes. Es un dolor que no se puede imaginar, creo yo. Un dolor profundo, un dolor que te puede dejar tirado, postrado. Pero Jorge entendió esto y me dice: Andra amaba al Señor y ella está con Él, entonces nosotros tenemos paz aunque estamos llorando. La esencia del Señor. Jesús no solamente conoce tu futuro, mi futuro, sino que Él nos está esperando en ese futuro. Él se fue a preparar, ¿qué? Moradas. Él fue a preparar lugar para ti y para mí, para celebrar con Él. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Por eso el mundo nos mira y nos dice: locos, fanáticos, ¿cómo pueden estar tranquilos? Mira lo que está pasando.
Obviamente sufrimos, nos dolemos y lloramos, pero nuestra esperanza y nuestra fe es que Jesucristo venció a la muerte, que Jesucristo venció a la tumba y que Él salió de esa tumba. Y esa es nuestra fe, queridos, de que mañana, cuando el Señor nos llame a su presencia, nos iremos con Él. ¿Es doloroso? Sí. La separación siempre es dolorosa. Segundo, la voz soberana de Dios. El diseñador que sostiene nuestra historia. Amén. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Ahí va a aparecer, ¿cierto? ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y ahí entramos nosotros, la creación, todo lo que vemos. En Él, ¿qué estaba? La vida. Y la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué sigue diciendo el versículo? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Esa es la idea que nosotros vemos en estos versículos. Un Dios cercano, no un Dios lejano. El Dios que creó todo lo que vemos. Las galaxias, los universos, los planetas. Todo está sostenido bajo la mano de Dios. Cuando tú miras, ahora que esta nave, ¿cierto?, pasó por detrás de la luna. Tú miras y tú te preguntas cómo la Tierra se mantiene ahí. Cómo la Tierra gira a tal velocidad que yo no me doy cuenta. Cómo la gravedad me mantiene pegado al suelo, si no estaríamos flotando. Incluso los más gorditos flotaríamos también. Un poco más lento, pero flotaríamos. El poder de Dios. Yo lo digo por mí, no se siente identificado usted ahí, ¿ah? Lo digo por mí. El Dios que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y está sentado a nuestro lado a través de su Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, el que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. El que vino a morar a nuestro corazón, a nuestra vida. Cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El mismo Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Aleluya. Ese Dios es a quien nosotros le estamos dando honor el día de hoy. Estamos reconociendo quién es Él. Él es el dueño de todo, dice este versículo. Juan usa una palabra, panta. ¿Qué quiere decir esta palabra en griego? Todo. Panta, todo. Y recalca él, sin él nada fue hecho. Esto es libertad, amados. Libertad para nosotros, su creación. Significa que Jesucristo no es un extraño para el mundo. Él es el creador. Por eso incluso el tiempo se dividió en Él antes y después de Jesucristo. Tan poderoso, tan importante. Aleluya. Él es el dueño de casa. Él es el dueño de nuestra vida. Él es nuestro Señor. Él tiene un derecho legal sobre cada célula de nuestro cuerpo. Tiene un derecho legal sobre cada página de nuestra historia. Aleluya. Incluso esas historias que nos avergüenzan muchas veces. Dios está ahí cuando lo estamos avergonzando con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con lo que vemos, con lo que hablamos. Pero Él está ahí, se mantiene. Si su voz llamó a las estrellas por su nombre, ¿cómo no va a poder ordenar nuestra casa hoy?
Si dimensionamos esto y pensamos en lo poderoso que es Dios, si creemos que Él creó todo, ¿cómo no puede ayudarnos a nosotros que somos tan pequeños? Que nuestra historia es nada, dice la Biblia, lo hemos hablado, que somos como la neblina de la mañana que aparece y desaparece, que somos como la flor del campo, que un día estamos y al otro día no estamos. Nuestra vida es así, 70, 80 años no es nada en la historia. No es nada en la historia. A pesar de todo eso, el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, dio su vida por nosotros y nos llamó hijos. Una autoridad legal. Nada de lo que nosotros pasamos en la vida es desconocido para Jesucristo, porque en su forma humana, aunque los docetistas, arrianismo, digan lo que digan, en su forma humana sintió el dolor que tú y yo sentimos, sintió el desprecio que muchas veces nosotros sentimos, lloró por una muerte, por su amigo, lloró frente a Jerusalén porque estaban sin pastor. Él sufrió al igual que nosotros, Él pasó hambre al igual que nosotros, Él tuvo sed igual que nosotros. Él tomó esa forma humana para saber, para entender y para traer salvación, y para que nosotros no digamos tú eres Dios, por eso lo soportaste. No, Él tomó nuestra forma. Aleluya. Él sabe lo que tú y yo vivimos cada día. Espanta todo. Lo segundo de este segundo punto, la vida que realmente vale la pena. Zoe en griego, Z-O, guión arriba en la E. Zoe, Z-O-E arriba el tilde. A veces pensamos que estamos vivos, ¿sí? Simplemente vivos y funcionamos biológicamente. En griego la palabra es bios. La palabra es bios, pero de esa palabra no está hablando Juan. Está hablando de Zoe. Usa la palabra Zoe. Es la vida con mayúscula. Eso está diciendo el apóstol. La vida con propósito. No es solamente respirar. Porque muchas veces nos convertimos en eso. Nos levantamos en la mañana, respiramos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos bañamos, nos lavamos los dientes, vamos al trabajo, comemos, después volvemos a la casita, tienes todo ya programado, después te acuestas. Ese es bios, ese respirar, late tu corazón. Pero Zoe, de lo que está hablando el apóstol Juan, es una vida con propósito. Porque si somos sinceros, hay mucha gente que tiene salud y dinero, tienen bios. Y quizás nosotros miramos para el lado y deseamos tener ese bios. ¿A quién no le va a gustar tener una buena casa, manejar un buen carro, tener una linda chequera? Ir al banco y decir, bueno, tengo ya asegurada la vida. ¿A quién no le va a gustar? Pero esos solo bios. Porque por dentro, si solamente es bios, están secos. Están secos. Si tú haces una búsqueda en la historia, vemos personajes ricos, extremadamente ricos, que terminan suicidándose. Que terminan solos en sus mansiones de 80 cuartos, de 70 baños. No sé para qué quieren tantos baños, pero tienen un montón de baños. Y están solos en sus casas amobladas, perfectas, y solo están viviendo. Pero Juan usa esta palabra poderosa, Zoe. Él nos dice que Jesús es el motor de la existencia tuya y mía. Tú no solamente estás respirando, querido, estás disfrutando del Zoe, de la presencia del Señor, de nuestro diseñador, nuestro Jesucristo Salvador. Vamos a lo siguiente, una luz que no se rinde. Hay otra palabra en griego. No estoy presumiendo que ese griego, no sé griego, pero el griego es muy rico.
cómo escribieron en su contexto, cómo tiene tanto sinónimo, tanta enseñanza. La voy a decir la palabra, es como un trabalengua. Catalambanó. K-A-T-A-L-A-M-B-A-N-O con la tilde arriba de nuevo. Juan dice que la luz brilla y las tinieblas no pudieron catalambanó. No pudieron oscurecer, ¿cierto? Esta palabra significa atrapar, significa asfixiar. El pecado y los problemas que tenemos en la vida a veces nos catalambaló. Nos atrapan, nos asfixian, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes se han despertado en la madrugada pensando cómo va a seguir pagando la deuda que tomó? Usted se ha levantado en la mañana y ha dicho, Señor, ¿qué voy a hacer? Como dijo Gregory en la mañana, me dijeron que solo tenía trabajo hasta el 22. ¿Qué voy a hacer? Puedo estar atrapado, asfixiado. A veces los problemas se sienten como una noche cerrada. Mi hermano me mandó un video de donde él vive. No hay luz, todo oscuro, una noche cerrada. Y a veces nuestra vida se transforma en una noche cerrada, donde vemos que no hay salida. Tratamos de manotear, tratamos de buscar ayuda con nuestras propias fuerzas, pero estamos catalambalados, estamos atrapados, asfixiados. Pero hay una promesa en la palabra, lo que dice Juan. La oscuridad es impotente a la voz del Señor. Aleluya. La oscuridad es impotente frente a la voz de Cristo. El mal no puede apagar la luz de nuestro Señor. Aleluya. El mal no puede apagar la luz de nuestro Señor. Nuestros problemas de la vida no pueden apagar la luz de nuestro Señor. A veces hay problemas que nosotros mismos nos echamos encima. A veces no maduramos en el tema de administración de mi casa. Y gastamos más de lo que tenemos. Y después le reclamamos a Dios y nos sentimos catambalados, atrapados de las deudas que muchas veces nosotros mismos adquirimos, ¿o no? Si hoy sientes, querido, que las sombras te rodean, un problema familiar, yo no sé, una enfermedad, ¿qué nos dice el Señor en estos versículos? Descansen en esto, amados. Tu Salvador es una luz que ninguna sombra tiene permiso de apagar. Déjame darte esta ilustración. Cuando un arquitecto diseña un edificio, deja planos detallados, ¿cierto? Cuando íbamos a hacer la remodelación, encontré los planos de este lugar. Un montón de planos. Si el dueño quita estas columnas, ¿qué va a pasar con el techo? Porque estas son estructurales. Muchas veces quisimos sacar esa del medio, que no nos dejaba ver muy bien, o esas. Pero si sacábamos estas columnas estructurales, ¿qué iba a pasar? Si iba a venir el techo, ¿cierto?, en nuestra cabeza. No podíamos. La base del edificio se resquebraría todo. Muchas veces queremos remodelar nuestra vida con nuestra fuerza o quizás con nuestro pecado, ignorando, ¿cierto?, los planos del arquitecto. Queremos arreglar nuestra vida sin preguntarle al Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho arreglos o desarreglos en nuestra vida sin preguntar, sin orar, sin pedir consejería? ¿Cuántas veces hemos ido a alguien a contarle nuestros dramas, nuestros problemas y le decimos, mira, estoy en esta situación, ayúdame? Y tú comienzas a escarbar y a preguntar y te das cuenta que no hubo ningún consejo, solo se pensó
que se podía hacer. O a veces decimos, no, si a mi vecina, a mi amiga, a mi hermana le fue bien, tiene que irme bien a mí. Pero no es así. Nosotros, estoy hablando a creyentes, personas que creemos en Jesucristo, que la Biblia nos enseña a ir a Jesús en todas las circunstancias de la vida. Como decía la palabra en la mañana, buscar en el Señor, construir nuestro edificio, construir nuestro templo, antes que nada. Amén. Si Él te diseñó, ¿tú crees que eres diseño del Señor? Solo Él sabe repararte entonces. Si Él nos diseñó, cada célula, el ADN, la perfección del cuerpo humano, la perfección de nuestros ojos, de nuestros órganos internos, la perfección del cuerpo de la mujer para crear un hijo dentro de ella. La perfección, queridos. ¿Cómo tú no vas a pensar o entender que este Dios tan poderoso, nuestro Señor, que estuvo en la creación, no va a entender el problema que estoy metido? Amén. Queremos gobernar nuestra vida, nuestro dinero, nuestro carácter. Sin el Señor solo encontramos caos en nuestra vida. Caos en nuestra vida. Cristo no es el consultor, Él es el dueño. Él es el dueño, no es nuestro consultor. Lo tercero que vamos a hablar en esta mañana, que nos habla en estos versículos, es la voz que adopta el derecho legal de ser hijo. Esto es tremendo este punto. El derecho legal. Vamos a leer los versículos del 11 al 13. Qué poderoso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Mas a quién? A todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, lo confesamos y caminamos tomados de la mano del Señor, somos hijos de Dios. Aquí es donde esto deja de ser teología. Teología, teo, Dios, gia, estudio de Dios. Cuando deja de ser teología y se vuelve algo personal. Personal, amados. Es impresionante que el Dios, como dije, creador del universo, haya dado a su Hijo por nosotros, para traernos salvación. Está frente a nosotros y nos entrega esta salvación. Él nos mira a los ojos y nos dice, ya no eres un extraño, eres mi hijo. Amén. Vamos a dividir este punto, ya vamos avanzando bastante, en 3, como me gusta a mí. Si me conoce cómo predico, pero vamos avanzando bien. ¿Sabe que hay dolor cuando uno es extraño en una casa? ¿Te ha tocado a ti? Quizás has llegado al lugar y te han dicho, vente que acá en Allenton está bueno el trabajo, yo te voy a tener en la casita, ven tranquilo, tranquila, estás en la casita muy bien, pasa un día, todo bien, pasan 2 días y ya tú ves que como que hay una mala mirada, al tercer día ya ves que el refrigerador tiene un candado. Eso pasa cuando no eres dueño de casa. Puede haber mucha disposición, puede haber mucho amor, pero en algún momento comienzas a molestar. Por ahí dicen que las visitas son como una persona que ha fallecido. A los 3 días ya comienza a oler mal. No es la regla general, a veces hay personas que llevan mucho tiempo y no hay problema, pero sí pasa, ¿cierto? Aquí Juan dice algo que debiera dolernos a todos. Dice, a los suyos vino
En el original se refiere a su propia casa, ¿cierto? A su propia nación. Pero los suyos no le reconocieron. En griego, egno. De nuevo, la tilde en la O. Que solo no es saber, querido, mire, no es solo saber quién es, sino tener intimidad, ¿cierto? Intimidad. Imagínense a Jesús, el dueño de casa, llegando a su casa. Y que la gente que está en su casa no le reconoce y le dice, ¿quién eres tú? Y no le aceptaron. ¿Cómo sintió el Señor en su corazón? Que su propia familia, es como si tú llegaras a tu casa, a la casa de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos y te dijeran, ¿quién eres tú? No tienes entrada. Eso está diciendo Juan. No te conocemos. Jesús fue tratado por sus propios hermanos como un extraño. A veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Espiritualmente hablando. A veces Jesús viene con una palabra o alguien te viene a decir, Jesús te ama. O Jesús puede actuar de esta manera contigo. Y nosotros somos de la casa del Señor y muchas veces le decimos no. Lo tratamos como un extraño. Como si no tuviera derecho a entrar. Pero hay un vuelco en la historia que está hablando el apóstol. Una nueva firma legal. A los que le permitieron entrar, ¿sí? A los que le permitieron entrar, a los que le reciben. Hay otra palabra en griego. Él les dio exousia. Exousia, de nuevo, acéntenle ahí. Esta palabra es una joya legal. Exousia. Es una autoridad legal. Ser hijo de Dios no depende de nuestras emociones. Eso quiere decir el apóstol. Jesús tiene autoridad legal sobre nosotros. Ser hijo del Señor no es un sentimiento, no depende de cómo te despertaste el día de hoy. Si quieres adorar, orar o no. Es un estatus legal que incluso el infierno no puede anular. Es un estatus legal que nos dio nuestro Señor Jesús. Cuando Satanás venga y nos venga a hablar al oído y te dice, tú no puedes ser hijo después de lo que hiciste. Debemos responder, mi Padre me dio el derecho y su firma eterna. No son nuestras emociones, es porque Jesús pagó en la cruz por nosotros. Esto no es por herencia familiar, no es porque tú eres cristiano y tus hijos van a hacerlo. No es por herencia familiar. Nosotros podemos enseñarle, nosotros podemos guiarlo, nosotros podemos presentarle la palabra, pero en algún momento de su vida ellos se elegirán al Señor o no. Esto no es automático, esto es personal. Obviamente que nosotros, la Biblia nos enseña a mostrarle la palabra, a enseñar a nuestros hijos la palabra, y cuando fueren viejos no se apartarán. Esa es nuestra fe. Pero esto es personal. Tendrán un encuentro personal con el Señor. Esto no es herencia, esto es un milagro. A veces nos matamos tratando de ser buenos. Y Jesucristo dijo, no hay ninguno bueno. Queremos comprar, ¿cierto?, la salvación a través de obras. Y no es así. Aunque Santiago nos habla que un cristiano debe tener obras, pero cuando nosotros ponemos a la misma altura la salvación con las obras, nos equivocamos. No es por obras para que nadie. Amén. Juan está diciendo, paren ya. Ser cristiano no es un logro que tú y yo alcanzamos. Aleluya. Es un regalo que recibes. Es el regalo de la salvación, amados. No eres hijo porque te esforzaste. Lucas y Bastián, aunque se esfuercen y hagan lo que hagan, ellos se mantienen siendo mis hijos. No es el esfuerzo que ellos hagan.
obviamente entendiendo todo lo que uno debe enseñar, pero son nuestros hijos, ese principio. Ellos nacieron a través de nosotros. Entonces, nuestra identidad en Jesús no es un trofeo, es un milagro. Déjame darte esta ilustración en este punto para que se entienda. Imagina un mendigo, un homeless, ¿sí? Llevado a la corte. El rey firma un documento. Este es mi hijo. El mendigo quizás todavía huele a calle y se siente indigno. Pero el papel en la mano del rey dice que tiene acceso a la herencia. Su identidad no la define el pasado, sino la firma del rey. Él es mi hijo, aunque huela a pecado. Él es mi hijo. Amén. No podemos definirnos por las caídas que tenemos en la vida. Debemos definirnos por quién es nuestro Señor Jesús. Porque nos vamos a caer toda la vida. Toda la vida nos equivocaremos. Toda la vida quizás miraremos cómo no debemos mirar. Somos pecadores, dice la palabra. Somos pecadores libres. Porque legalmente Jesús pagó por nosotros. Nos redimió, nos justificó y nos llama hijos, hijas. Amén. Muchas veces en el tiempo que llevo de pastor, he visto personas buscando el valor de ellas mismas en otros. En otras personas o lo que dicen otras personas de ellos. A veces permitimos que una crítica nos defina. Vaya razonando conmigo. A veces permitimos que una crítica nos defina. Pero ¿quién puede llamarnos fracasados, queridos? ¿Quién puede llamarnos fracasados cuando el creador de todo nos llamó hijos? Amén. A veces nos definen y a veces usamos malas palabras con nuestros propios hijos. Nunca serás nadie en la vida. A veces en un enojo marcamos la vida de personas. Yo tengo una predicación de hace algunos años que se llama El Poder de las Palabras. Gracias, querido. Se llama El Poder de las Palabras. Las palabras tienen poder. Y a veces marcamos la vida de alguien, de una persona, incluso de nuestra familia, con una palabra fuerte de crítica. Pero el Señor en esta mañana nos está diciendo, no te definas por eso. Defínete por quién eres en Cristo Jesús. Quizás en este momento estás en la prueba, en la necesidad, pero sigues siendo hijo. Hijo del Señor. Pues nuestra fe, nuestra confianza no está puesta en lo que tenemos, ni define lo que somos. El mundo, las personas definen a los que ven o los categorizan por lo que tienen. Pero nosotros no debiéramos ser así. Para el Señor, los hijos del Señor somos tan importantes. Cada uno de nosotros tiene una historia importante para el Señor. Y por último, la voz cercana. El Dios que se hizo nuestro vecino. ¿A usted le gusta tener un buen vecino? Ese vecino que limpia su casita, su porch, si es aquí en el barrio. El que quizás pone música, pero pone al nivel que no te va a molestar a ti. Un buen vecino. Un vecino que a veces te barre o te echa sal. Tenemos una vecina que se llama Dana. Nosotros le ayudamos a limpiar su frente y a veces cuando nosotros salimos ella tiene limpio su frente y nuestro frente de nieve y con sal. Hemos ido sembrando cada uno. Su esposo ahora está postrado, gracias a Dios ya está caminando, tiene un problema
tuvo una ACV y sus fuerzas han ido disminuyendo. Y ellos son los dos solos, son americanos. Hablábamos ahí en inglés, en medio inglés. Pero sabe que lo que más me encanta de una buena vecina es su sonrisa, estar preocupada a pesar de lo que está pasando. Jesucristo se hizo nuestro mejor vecino. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué hizo? Habitó entre nosotros, lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Esto debiera cambiarlo todo si leemos este versículo. Jesucristo no se quedó cómodamente allá, en su lugar, con el Padre, ¿cierto? Tranquilo. Dice la Biblia que tomó forma humana, se despojó de todo por venir a salvarnos, ¿cierto? Él no se quedó allá arriba mirando nuestras crisis. Y a veces, no sé si usted ha escuchado que las personas piensan que Dios es un Dios de anciano, de barbas largas, que está arriba con una lupa incluso. Y nosotros somos unas hormiguitas que Él selecciona y dice, bueno, a esta me la voy a quemar. Y anda con la lupa buscando las hormiguitas para quemarlas. Muchas veces las personas piensan en esto. Y esto ha hecho reflexionar lo que le pasó a Jorge y Olaya, de decir, ¿por qué Dios permitió esto? Algunos me han dicho, ¿por qué? ¿Una familia cristiana o una niña cristiana que quería ser misionera? ¿Por qué? Dios no se quedó cómodamente, Jesús no se quedó mirando nuestras crisis. Él tomó esta forma humana para salvarnos y entender lo que nosotros sufrimos, ¿cierto? Él decidió, porque hubo una decisión de traernos salvación. Si lo podemos mirar de forma sencilla, Dios se mudó de mundo y se vino a nuestro mundo y le tocó vivir lo mismo que nosotros vivimos. Cuando su amigo Lázaro murió, quizás en la lectura tú pudieras decir, pero ¿por qué? ¿Por qué se detuvo camino a la casa, ¿cierto? De su amigo. ¿Qué pasó? Si en su omnisciencia, sí, él sabía lo que estaba pasando, ¿por qué permitió el dolor de la familia? Y al entender este pasaje y pensar en las preguntas que me han hecho sobre esto, yo pienso que incluso el dolor de una muerte puede traer salvación a alguien que no cree. Y puede traer esa libertad que muchos no entendían. O cuando ven a la familia tener esa paz y dicen, wow, me gustaría tener esa paz en ese momento. Y ahí tú predicas y enseñas y dices, bueno, sentimos dolor, somos humanos, pero sabemos, como dijo Jorge, dónde está Andra en este momento. A veces una muerte trae vida. Trae vida. Jesucristo no es un turista que viene, toma un Airbnb, está por ahí, disfruta y se va. No, Él vino a vivir en medio de nosotros. Conoce nuestra realidad cara a cara. Y vemos que Jesús es nuestra propia piel, tomó nuestra propia piel. Sark en griego, S-A-R-X, sar, carne, eso quiere decir en griego. No es una palabra poética que está diciendo el apóstol, busca la mejor palabra para hablar de carne, sino es algo crudo. Es carne ensangrentada, queridos. Carne golpeada, ensangrentada. Aleluya. Dios tomó esa humanidad que se cansa, que siente frío, que si se corta, sangra. ¿Te has pegado con un martillo en el dedo? Primero, ¿has sentido dolor? ¿Y después qué has dicho? Señor Jesús, muy bien, Víctor. ¿Qué otra palabra has usado?
Jesús no se puso un disfraz de humano para sentir, ¿cierto?, lo que nosotros sentíamos, sino tomó forma humana. Se tomó nuestra vida en serio, nuestro Salvador. Aleluya. Por eso cuando tú dices, Señor, no puedo con este dolor, ¿cuántas veces lo ha dicho? Señor, no puedo con este dolor, no puedo con esta prueba, no puedo seguir adelante. Mira mi corazón, Señor, mira lo que está pasando. Sabes que Jesús no te escucha como un juez allá lejos en su trono. Está con su oído atento. Te escucha como alguien que estuvo ahí en tu lugar. Él tomó nuestro lugar. Él no te escucha como un juez justo allá en el cielo. Él no tiene que imaginar tu dolor porque Él sintió dolor. Porque su cuerpo muestra las marcas de la cruz. ¿Recuerdan cuando un apóstol tuvo la duda? ¿Quién era? Tomás. Tuvo la duda. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira mis manos. Mete por ahí tu dedito. Mira mi costado. Mete tu dedito por ahí. Las marcas de Jesús están ahí. Por ti y por mí. Jesucristo se mudó de barrio. Eskenosen en griego. Les voy a dar más palabras en griego, me gustaron. Eskenosen quiere decir habitó. Significa literalmente que Jesús puso su tienda. Eso está diciendo el apóstol Juan. Puso su tienda. El tabernáculo, como en el desierto. Su tienda, el tabernáculo. Pero ahora la gloria de Dios no está encerrada en estas cuatro paredes. Porque a veces creemos que Dios está aquí, en este edificio. Y decimos, vamos a buscar a Dios al edificio. Este no es la iglesia. Jesús se mueve en ti y en mí. Y si tú el lunes por la mañana caminas para tu trabajo, si tú el martes en la mañana estás en tu warehouse trabajando o en tu oficina, donde quiera que estés, Jesús está ahí. Porque tú y yo somos la iglesia. A veces usamos mal el concepto de decir voy a la iglesia a buscar a Dios, siendo que Dios está en todo lugar. Yo puedo doblar mi rodilla. La Biblia dice que ya tenemos entrada libre. Antes no se podía, llegábamos hasta el lugar santo por ahí, los sacerdotes, las mujeres por un lado, los hombres por el otro. Nadie podía llegar al lugar santísimo, pero la Biblia dice que eso ya se cortó, eso ya se acabó, el velo fue rasgado, ya tenemos entrada libre para entrar a nuestro Señor Jesús, entrar al lugar santísimo, entrar donde Él está. Aleluya, 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 aleluya. Él habitó Eskenosen, Él bajó al valle. Él está en tu cocina. Yo recuerdo cuando mi mamá cantaba esas alabanzas antiguas, haciendo la comidita. Yo llegaba de la escuela cansado, porque regularmente los jóvenes siempre estamos cansados, los adolescentes. Bueno, en ese tiempo, hermano. Uno siempre llegaba cansado, desmotivado, tanta lectura que el maestro. Y yo llegaba, me recuerdo, y mi mamá estaba en la cocina cantando. Y a veces yo la miraba y ella paraba de cantar y lloraba un poco y se ponía a orar. No era por la cebolla, porque no estaba cortando cebolla. Estaba llorando en la presencia de Dios en la cocina. Tú pudieras pensar, pero ese no es un lugar para llorar, no es un lugar para orar, no es el tiempo para orar, porque a veces tenemos muchos dogmas y lo hacemos como doctrina. Tiene que ser en este lugar. Pero Dios está en todo lugar porque Jesucristo rompió todo eso. Ay, Señor, rompió todo eso. Y dijo, yo estoy en todo lugar. Yo vine a habitar. Yo puse mi tienda en tu corazón. Aleluya. Jesús está en tus noches de desvelo.
Él te ve cuando te despiertas y abres la ventana, la cortina y miras hacia afuera a un lugar oscuro y tu mente sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. No sabes qué hacer, qué decidir. Jesús está ahí. Jesús está ahí. Jesús no observa desde el balcón como los reyes orientales. Jesús camina contigo en el barro. Aleluya. Y lo último, queridos, hay un equilibrio que nos salva. Y terminan estos versículos diciendo gracia y verdad. Él trajo ambas, gracia y verdad. Si Jesús solo hubiera traído verdad, estaríamos condenados. ¿Sí? Porque la Biblia dice que somos pecadores, pero además de verdad, trajo gracia. Trajo gracia. La verdad nos muestra la herida que tenemos, pero su gracia nos trae la medicina. Aleluya. La verdad te dice estás perdido, pero la gracia te dice yo te encontré. En conclusión, amados, me gusta el capítulo 6 de Juan. Podemos ver el mismo cuadro, gente rechazándole, su pueblo le rechazó. Vemos a discípulos rechazándolo. Por un lado unos que lo rechazan, por el otro otros que tienen fe. Muchos seguidores se ofendieron cuando él habló y dijo: yo soy el pan, ¿cierto? El que come de mí, el que bebe de mí. Y no entendieron y lo rechazaron y se fueron. Y Jesús lanza esa pregunta que hoy te hace a ti en esta mañana. Y con esto estamos terminando. Esta pregunta que le hizo a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Ustedes también se quieren ir? Mira, todos esos se fueron. Estaban por los panes y los peces y por ver lo que Jesús hacía, sanidades. Pero cuando Jesús les dijo: yo soy el Salvador, yo soy el pan de vida, se fueron. Cuando Jesús los apretó un poco, se fueron. Y les hace esta pregunta, y nos hace esta pregunta: ¿ustedes se quieren ir? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Muchos prefieren la comodidad de irse, pero Pedro, con la voz quebrada, ¿sí?, y sin entender mucho los misterios profundos del logos de nuestro Señor Jesús, de la verdad, cayó de rodillas y dijo: ¿a quién iremos, Señor? En esta mañana ese debe ser lo que nosotros debemos decir. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es la misma voz que te está llamando el día de hoy, querido. A ti que quizás no le conoces y estás en esta mañana y viniste porque te invitaron o te obligaron. Porque yo pasé por ahí en algún tiempo. Mi mamá me sentaba y iba a ir a la iglesia porque iba a ir a la iglesia y porque yo mando. Esas eran sus respuestas. Quizás viniste porque te invitaron. Pero el Señor, que hemos hablado todo este ratito, está aquí. Y que quiere intentar reparar tu vida. Quizás puede decirle: Señor, aquí está mi casa, entra. A ti, hermano, que quizás te has enfriado en tu caminar cristiano, no vivas lejos del Señor. El Señor está cerca. La luz está encendida para que nosotros veamos la luz y podamos volver. Y a ti que estás firme, sigue sin miedo. Sigue adelante. Porque la voz que sostiene las galaxias, los planetas, es el mismo que te sostiene a ti en el día de hoy.